En primer lugar, me gustaría decir desde dónde voy a hablar, ¿no? Obviamente, como dijo Teresa, no vengo del ámbito de la educación, y si bien vengo, tanto en grado como en posgrado, del ámbito de la historia, mis trabajos y mis intereses, y de ahí también lo que voy a transmitir, viene más bien de la interdisciplina. Entonces, yo no voy a hablar de una historia política, porque por ahí pueden pensar por el título que había puesto Historia y Politicidad de la Cultura. Tampoco voy a hablar de una historia de la cultura, sino que voy a trabajar en el cruce entre la historia, la antropología, el arte, la semiótica, es decir, entre diversas disciplinas sociales que nosotros particularmente hoy, a partir de los objetos que analizo y que voy a transmitir a ustedes, que son las imágenes, nos planteamos como ubicadas en lo que se llama cultura visual o estudios visuales. Los estudios visuales serían el estudio de la cultura visual, justamente. Ustedes dirán, bueno, pero yo no trabajo con imágenes, no pienso trabajar con imágenes, no es algo de mi interés. En realidad no voy a hablar de la imagen solamente, puede haber en algún ejemplo, desde la relación con el arte, sino desde la imagen como objeto de disputa simbólica, histórica y contemporánea. Y entonces es como invitarlos a pensar también que muchas veces, incluso ustedes en esta instancia doctoral, digamos, debieran pensar y reflexionar críticamente sobre las imágenes que observan en los libros, que observan en los textos, pero incluso en nuestra propia práctica docente hacemos muchos PowerPoints y muchas veces incorporamos imágenes, y en ocasiones esas imágenes que incorporamos se contradicen con lo que el discurso oral o la textualidad está diciendo, y no somos conscientes de esto porque las incorporamos como meras ilustraciones, es decir, las estamos incorporando sin una reflexión crítica sobre el uso y el rol que esa imagen debe tener. Esto ocurre muchísimo, de hecho, también en los libros escolares, que Teresa ha trabajado muy bien respecto del indígena, pero que estamos tan acostumbrados a manejarnos con imágenes, más aún en este mundo, y a estar permanentemente sacando nosotros imágenes y consumiendo tantas imágenes, que no nos permitimos una reflexión. Entonces, me parece que más allá de que esto que yo les pueda transmitir, digamos, pueda servirles específicamente o no para su proyecto de tesis doctoral, creo que es un puntapié para empezar a pensar y reflexionar sobre cómo nos vinculamos con ese mundo de la imagen. Como les decía, cuando hablamos de imagen, no estoy pensando en un objeto aislado de todos otros contextos y otros discursos y otras narrativas, sino que justamente en esta interdisciplina de los estudios visuales estamos pensando la visualidad como la práctica social de la mirada, y entonces un poco vamos a ver de qué manera se construyen sujetos históricos. Voy a trabajar específicamente el indígena a través de la imagen, y entonces vamos a ver cómo hay un entramado entre prácticas de ver, de mostrar, que involucra o se sustenta también en la interacción entre las instituciones, el discurso, el cuerpo, la representación, la memoria, las identidades, y todas ellas cerniéndose o ampliándose en las subjetividades. Sé que no es, digamos que no vamos a poder transmitir todo esto en un corto tiempo, simplemente dejarlas como disparador y pensando esto para luego el curso que vamos a llevar más adelante. Hay algo que olvidé decirles cuando hablaba de esto de la interdisciplina, porque muchas veces en la enseñanza, en el NEA, y de hecho en la organización misma de nuestros departamentos en la universidad,
seguimos trabajando en forma compartimentada de acuerdo a las disciplinas, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta pensar un poquito más allá de nuestra propia disciplina y permitirnos este juego de distintos abordajes. Ay, perdón. Pensé que tenía mi celular apagado, pero siempre nos lleva a un problema esta cuestión. Bien, en definitiva, lo que me parece que es importante recalcar en esto, como la estética, la crítica de la función antropológica de la imagen, las distintas renovaciones metodológicas sobre semiótica de imagen, cómo la visualidad ha irrumpido en nuestra vida cotidiana, en la organización de poder, en la globalización de los medios digitales, etcétera, son muchos elementos que a ustedes les van a aparecer en la bibliografía, que pueden llegar a trabajar en distintos cursos, y que, bueno, me parecía que en ese sentido es importante entender cómo la imagen, en este caso que nosotros vamos a trabajar en relación al indígena de la región chaqueña, yo voy a tomar un poquito la región más amplia, la región chaqueña, y por ahí vamos a trabajar más bien algunos espacios dentro de esa región chaqueña, pero digamos, tomo el Gran Chaco, por decirlo de manera más apropiada, que ahí Liliana ya nos mostró en los mapas iniciales, digamos, cómo se van construyendo imágenes a partir de otras imágenes, cómo se sedimentan imágenes sobre otras, sobre representaciones pretéritas, cómo ciertos sujetos o grupos colectivos se representan, se autorrepresentan, o cómo se los representa desde una mirada hegemónica, desde distintos agentes, en distintos contextos, cómo una misma imagen puede ir variando de sentido o siendo apropiada en distintos contextos, cómo nos enfrentamos entonces desde una reflexividad crítica que busca llevar adelante desmontajes de esas miradas hegemónicas, de patrones de poder visual, de prácticas coloniales en las formas muchas veces de archivar o de exponer imágenes, que esto lo vamos a trabajar más en el curso más adelante, pero también de prácticas epistémicas coloniales que muchas veces reproducimos en nuestras prácticas de trabajo y de las cuales no somos conscientes. Voy a compartir ahora entonces un Power, perdón, lo armé en PDF y en PPT porque no sabía cuál iba a aparecerles mejor en la pantalla. Díganme si están viendo bien. Perfecto. Bien. Y en esto me ayudó mucho lo que Lili expuso antes, nosotros vamos para ubicarnos espacialmente sobre las representaciones vinculadas al indígena, que va a ser el primer ejemplo que voy a tomar para ver cómo se construyen miradas, cómo se construyen estereotipos visuales sobre el indígena chaqueño, cómo se construyen en definitiva alteridades, cómo desde lugares de poder, no estamos hablando de poder político, quien tiene una cámara fotográfica tiene el poder sobre el otro al que está fotografiando, quien tiene una imprenta y puede reproducir una imagen de ese otro tiene también ese poder. Entonces estamos hablando de grupos hegemónicos que tienen un poder de representación sobre aquellos otros sujetos. En ese sentido, entonces, nos ubicamos en la región chaqueña, y si nos abocamos a lo que es el Chaco argentino, a mediados del siglo XIX, acá estamos viendo una de las formas en que se representaba a la región, o se remitía a esta región como territorio indio al norte. Acá estamos viendo una relación entre una cuestión étnica y una cuestión cartográfica que nosotros hemos trabajado desde el concepto de etnocartografía visual. Pero sin dudas también esto se puede ver en este otro concepto que
Liliana comentó que era desierto verde. Esto ha sido muy trabajado, de cómo se construye visualmente el Chaco desde la cartografía y al sujeto indígena que habita la región, desde la construcción simbólica de un Chaco salvaje, del desierto, como categoría que caracteriza el Chaco. Pensemos que el concepto de desierto es una construcción que sin duda se está hablando de un desierto de, entre comillas, civilización. En este contexto es que a mediados del siglo XIX hay un avance territorial sobre el Chaco argentino, primero a través de los misioneros franciscanos y posteriormente ya con los avances de la línea en el Chaco santafesino, y vamos a tener que hacia fines del siglo XIX el Chaco va a tener la gran campaña militar de Victorica en 1884, y luego las otras campañas posteriormente que se prolongan hasta mediados de la década del 10, que van avanzando territorialmente, pero que también van produciendo toda una cantidad de imágenes sobre los sujetos que estaban en ese territorio, en particular la población indígena. Es un poco esta captura de los mundos salvajes, como se llamaba en ese momento, la que nosotros vamos a trabajarla particularmente a través de la fotografía, pero que sin embargo era un tipo de representación que se sedimenta en representaciones muy antiguas, que vienen incluso de las primeras representaciones de los indígenas en los mapas portulanos, desde la época del descubrimiento de América, y que fueron construyendo un estereotipo de lo indígena que respondía a los modos de ver, de percibir América desde la cultura europea. Y acá tenemos un estereotipo básico que vamos a ver cómo se retoma en este siglo XIX, fines del XIX y particularmente el siglo XX, que es el indígena semidesnudo con arco y flecha, faldellín y arte plumario. ¿Qué quiere decir? Que no existía esta forma de estos artefactos que manejaban los indígenas, o que no utilizaban esta vestimenta. Sí, lo que estamos diciendo es que va a haber una construcción muy medida de aquellas imágenes que se producían y se difundían, de manera que estas representaciones se planteaban como verdades objetivas, transparentes, incuestionables, por distintos tipos de emisores, científicos, fotógrafos, viajeros, etnógrafos, que hicieron muchas veces un manejo de actor y de escenario para sus representaciones, y que sin duda esto respondía a intereses académicos, editoriales, políticos, también religiosos, para el caso de los indígenas vinculados a las misiones franciscanas en el caso del Chaco, y cómo utilizaban particularmente la fotografía porque era considerada una evidencia confiable, un testimonio y una justificación de un logro obtenido con los indígenas para el caso de los actores estatales o religiosos. Y así es que vemos que comienzan a repetirse muchos de estos estereotipos. Lo que estamos viendo en este caso es lo que, retomando la imagen anterior, cómo se reproducía en el mercado postal esta imagen de el indígena con arco, flecha, faldellín y arte plumario, porque era lo que se esperaba ver. Cuando decimos cómo se construye socialmente la mirada, tenemos que pensar que aquellas imágenes que circulan, que se producen y que circulan, y acá estamos planteando una cuestión también metodológica de cómo se debe estudiar la imagen, tanto en un contexto de producción, como también es posible estudiarla desde un contexto de circulación, ¿no? Cómo estas imágenes respondían a ciertos intereses de editores, de etnógrafos, de científicos, que
construyeron en unos casos tipos sociales para estudiarlos, como en el caso de los etnógrafos, o en este caso que estamos viendo, indígenas que desde la escena reconstruida, o construida, mejor dicho, respondían a todo el ideario primitivista que se tenía sobre el indígena chaqueño. Pensemos que ya para este momento gran parte de la población indígena del Chaco estaba incorporada de una u otra manera como mano de obra en este avance territorial que Liliana comentó y en la incorporación del Chaco al sistema capitalista que también ella explicó desde la producción, la explotación taninera y posteriormente del algodón. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver es, esperen que paso, es cómo en esta reproducción de la imagen del indígena van a haber algunos sujetos que tienen todas las marcas de primitivismo que interesaba mostrar a un mercado postal, por ejemplo, en este caso, como también a partir de una imagen, como es la de la izquierda, esta imagen fue obtenida por Guido Bogliani, un fotógrafo italiano, fotógrafo y artista italiano, pero también etnógrafo, que de hecho escribió el primer compendio de etnografía del Gran Chaco. Cómo esta imagen obtenida por Bogliani entró en el mercado postal y como tuvo tanto éxito, pensemos que para esa época las fotografías postales serían hoy como aquellas imágenes que circulan por las redes sociales, ¿no? Buscaban llegar a una mayor cantidad posible de personas, como estas imágenes se constituían en otras imágenes, a través de la pintura, a través de las inscripciones que les iban colocando, y de hecho empezaron a haber construcciones nuevas que los editores hacían en función de lo que se esperaba ver del indígena, en este caso chaqueño. Pero también en la imagen última de la derecha podemos ver una inscripción, es una postal enviada desde Buenos Aires en 1910 a España, donde aparece todo este imaginario que se tenía sobre el Chaco. Fíjense lo que dice la imagen. Fíjate bien este indio sin asustarte porque están muy lejos de aquí y no pueden comerse más que a los presidiarios que envían al Chaco. El Chaco como el último reducto de la Argentina, donde los indígenas todavía practican el canibalismo, sigue permeando en el imaginario social, y por eso muchas imágenes se construyen también desde este imaginario, pero en algunas ocasiones, como en este indígena que aparece sonriente, contradicen el mismo discurso escrito que aparece en la postal. Pero también existieron cirugías fácticas de imagen. Cuando nosotros decimos cirugías fácticas, quiere decir que recortaron imágenes para crear otras. La imagen de la derecha es una construcción de un recorte de lo que hoy podemos decir en un Photoshop, photoshopearon, para construir otra imagen. ¿Por qué? Porque lo que interesaba era mostrar también al indígena como un objeto raro, que muchas veces se los exponía en salones, en especies de circos, en distintas, en las exposiciones vivientes de los zoológicos humanos en Europa, sin duda que fueron muy famosas, pero se los exponía como objetos extraños. Y dentro de esos objetos extraños, acá en la que llamó la atención la imagen de la izquierda, era que la indígena tenía techo sobrepuesto. Entonces se construye una postal para poder manipular esta imagen y difundirla de acuerdo a esto que se quería mostrar. Lo que estamos viendo es que el indígena es un objeto que se está construyendo y resignificando visualmente de acuerdo a los intereses que la sociedad argentina, pero también un complejo más amplio, porque pensemos que muchas de estas postales se enviaban al exterior,
tenía respecto de el indígena primitivo, aquellos restos de primitivismo que en esta sociedad del siglo XX todavía persistían y que a la vez eran objetos coleccionables. Esto vamos a hablar en el curso, cómo se comenzaron a conformar las colecciones y cómo no solamente se coleccionaban artefactos culturales, sino también la misma imagen, la materialidad de la imagen, como algo como digamos, una herramienta de poder también sobre ese otro. No sé si me van siguiendo, porque por ahí me gusta el intercambio, pero desgraciadamente esta instancia no nos permite. También la magia fotográfica llevó a la mistificación y a la nostalgia, siguiendo ese ideal primitivista, pero incluso, como en las imágenes que estamos viendo, a la construcción de un harén colonial. Este concepto lo plantea Loula y plantea que la mirada masculina sobre el cuerpo colonizado se refleja mucho en las representaciones de las mujeres que respondían a estereotipos visuales del arte occidental, por ejemplo, a las majas, a las tergigracias, y cómo construían estas escenas porque estaban en definitiva proyectando todo una mirada masculina sobre el cuerpo colonizado femenino. Eran sin dudas imágenes producidas para un consumidor exotista en el que la fantasía de un mundo primitivo, no contaminado, de la desnudez como símbolo de ese mundo, les permitía coleccionar entonces esos cuerpos como botín. Esto sin dudas ponía al desnudo la mirada colonial. Estos estereotipos históricos entonces se convierten actualmente en lo que Barrientos llama, siguiendo los presupuestos de las teorías decoloniales, una colonialidad de la mirada, ¿no? Y se convierte sin dudas en imágenes archivo, porque nosotros podemos ver imágenes mucho más contemporáneas, como las que estamos viendo, que si bien surgen de un acuerdo entre la fotógrafa y las comunidades, y que luego van a ser expuestas en distintas exposiciones artísticas de la Argentina y del mundo, se sedimentan, digamos, en esas múltiples representaciones previas, en esos estereotipos coloniales que mencionábamos, a partir de los cuales se conforma una cierta integridad hermenéutica y una unidad icónica. Entonces, en las prácticas actuales de representación, tanto en esta como que es una foto artística, también en las de investigación, pero también en las de viajeros. Acá puse distintos viajes que se hicieron a la región chaqueña, 1908, viajes científicos, un viajero en 1941, en realidad es el viaje en 1910-15, pero que publica el libro en el 41, y el viaje que se hace en 2015 de Chaco Rangá, repiten muchas de las prácticas de acercamiento al territorio, de representaciones y del imaginario sobre el Chaco que se producían desde el siglo XIX y que se siguen rectificando, resignificándose en estos nuevos objetos, sujetos que se están construyendo en este contexto. Entonces, en esta construcción de alteridades, debemos muchas veces preguntarnos, porque también nos va a pasar a nosotros, digamos, sobre la politicidad de estas prácticas, sobre cómo se representa el territorio y los sujetos, sobre cómo también se construyen nuevos otros, porque recién nosotros mencionábamos a los indígenas, pero en Chaco Rangá, que es como la última gran expedición que se hizo al Gran Chaco, aparece muy fuertemente un nuevo otro de representación, que son los menonitas. ¿Cómo entonces a partir de la imagen, que es muy difícil en poder apartarse de todos esos estereotipos, lo importante es poder reflexionar acerca de cuáles han sido estos estereotipos,
cómo podemos posicionarnos teóricamente, reflexivamente y subjetivamente respecto de ellos. Este era uno de los ejemplos, como tomando a lo largo de una larga duración, sin dudas, porque bueno, comencé con una imagen de un mapa portulano para llegar a la actualidad, pero sin dudas lo que pretendemos es pensar cómo las identidades y las otredades son construcciones, cómo esas construcciones van creando memorias que muchas veces se transmiten también a los mismos sujetos de representación a través de la educación, de los libros escolares, de las políticas públicas, de distintas herramientas que el mismo Estado reproduce acríticamente, y por eso también aquellos que están dentro de la gestión deben ser conscientes de cómo deben manipular o utilizar las imágenes en los contextos de las políticas públicas. Estoy hablando de políticas públicas en general, no estoy hablando solamente de políticas educativas, ¿no? Pero sin duda actualmente nosotros estamos trabajando en relación a las políticas turísticas, cómo aparece la imagen en las políticas turísticas del Chaco, y recordaba cuando Lili comentaba lo del impenetrable, cómo aparece el impenetrable siempre como la representación del Chaco, porque allí justamente se siguen dando esos dos elementos de un territorio supuestamente primigenio con gran población de indígenas. Entonces se siguen dando esos elementos de un imaginario primitivista que es el que se reproducía ya hace un siglo atrás. Quiero mostrarles o pensar en otra instancia digamos que, o centrarme un poquito más en la circulación de imágenes, ver qué pasa en distintos contextos de circulación, teniendo en cuenta esas ideas de la producción. Vamos a ver cómo se apropia en diferentes contextos iconográficos esta imagen de los indígenas, y cómo este concepto, y es en este contexto iconográfico en que esa apropiación surge de políticas de representación, pero también de esos modos de construcción de la alteridad. Y les voy a contar un poco a partir de una experiencia que tuvimos con una colega chilena. Por eso voy a hablar un poco de indígenas fueguinos, pero espero que al final entiendan por qué voy a hablar de indígenas fueguinos, qué tiene que ver esto con el Chaco, ¿no? Una colega me muestra en una oportunidad esta imagen que ustedes están viendo acá adelante. Una colega que trabajaba con indígenas mapuches y fueguinos, con fotografías de indígenas mapuches y fueguinos. Me dice, mira, Mariana, esta imagen me aparece en muchos lados y a mí no me cierra. Entonces me empieza a mostrar en los distintos contextos en que esa imagen aparecía. Y se los voy a mostrar esos contextos porque lo que nosotros hicimos al final entre las dos es una arqueología de la imagen, es decir, ir desde estratos más cercanos, desde contextos más cercanos a nosotros, hacia atrás. Les voy a mostrar algunos de estos contextos. El contexto más cercano que se nos aparecía en ese momento es una publicación de esa fotografía en un texto del Ministerio de Educación de Chile para quinto año básico, que ustedes están viendo ahí, se llamaba Estudio y Comprensión de la Sociedad, publicado en el año 2002 para ser repartido en la educación de todo el país, de todo Chile. Y en una página aparecían estas tres imágenes, ¿no? Pero la que mi amiga le interesaba, y que es la que trabajamos, es la que está abajo. Fíjense que dice Banda Yagán. El hombre se dedicaba a pescar con arpones, peces y lobos marinos, sus habitantes tenían forma cónica. Evidentemente, esto estaba considerado para un texto destinado a chicos de la escuela de entre 7 y 9 años, en una sociedad pluriétnica, y los autores buscaban ilustrar con esta fotografía un modo de vida y una cultura de un grupo fueguino específico, en este caso los Yagán. Luego encontramos que esa misma imagen, no sé por qué no puedo pasar, aparecía
no puse acá, bueno, en otro lugar que apareciera en un CD, como tapa de un CD, también del año 2002, que se llamaba Tributo a la Patagonia Étnica, y que era un CD de música, ¿no? Un álbum musical donde se hacía un tributo a los indígenas. Este es otro estrato en el que aparecía, que es un poema, La Araucana. Es decir, acá estos indígenas ya no eran yaganes, eran araucanos. Ya les habíamos cambiado la filiación étnica. Este es otro elemento que aparece repetidamente en la circulación de las imágenes, porque visto un indio, visto todos, no importaba la filiación étnica, ¿no? Entonces acá ya aparece también con otro rol, porque ya no es un tributo a la cultura, como aparecía en el CD, no es una fotografía para ilustrar un modo de vida, sino más bien, bueno, un natural de la Araucanía para un canto de los araucanos. Acá, en 1910, aparecía en otro estrato que tiene que ver con esos álbumes que se publicaban para difundir las características de un país. Nuevamente, todo esto es en Chile. Todo esto se producía en Chile, ¿no? Y acá aparecen como indios Onas, Magallanes, Tierra del Fuego. Acá los volvemos a desplazar hacia más al sur, y ahora nuevamente son Onas, ¿no? También aparecía en 1911 en este volumen Ciencias Naturales, Antropológicas y Etnológicas, y acá ya lo estamos ubicándolos en un contexto científico, ¿no? No era educativo, sino es en un contexto científico, donde aparecen también como indígenas de Tierra del Fuego, pero con todo un enfoque de antropológico y etnográfico de la Tierra del Fuego. Indios Ona, hombres y mujeres. Y acá aparece un elemento, porque esa imagen, que es la de arriba, aparece publicada con esta de abajo. Y cuando yo veo la de abajo, yo le digo, sí, yo conozco esa imagen, sé quién la sacó, cuándo la sacó y dónde la sacó. Y esas imágenes las sacó un fotógrafo español radicado en Asunción, a indígenas sangaités del Paraguay, del Chaco paraguayo. Y lo que pudimos ver es que, ¿por qué además tienen relación estas imágenes? Porque hay una joven que está en la imagen que yo conocía, que la publicó este fotógrafo en ese momento. Manuel de San Martín fue un fotógrafo muy conocido, de hecho fue el fotógrafo que lo fotografió a Sarmiento muerto en Paraguay, ¿no? Era famosa foto de Sarmiento muerto en la silla. Esta joven aparece en las dos imágenes. Entonces, sin dudas, empecé a rastrear, y la imagen de arriba pertenecía a los indígenas sangaités. Esta imagen, que es la que yo también encontré en el álbum de San Martín, aparece en distintos contextos también, en este caso en postales como lenguas, o sea, aparecía como onas, araucanas, angaités, lenguas, y las lenguas ubicados en Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, etc. Con esto lo que estamos viendo, que este periplo de la fotografía fue muy dilatado en el tiempo, ya que se registra una publicación prácticamente de la anterior, ¿no? de prácticamente 100 años, en diversos soportes, en diversos contextos iconográficos, bajo variadas etiquetas, pero que invariablemente establecen una identidad específica de los retratados. Específicamente podemos apreciar que el viaje de estas fotografías en particular fue muy largo, porque a pesar de las lentas comunicaciones de la época, casi simultáneamente, estos indígenas estaban en el Chaco paraguayo y en la lejana Tierra del Fuego, cerca de 12.000 kilómetros. El encuentro de estos grupos, de este grupo de mujeres angaités, más que sorprendernos, permite posicionar esa imagen que nos llamó la atención en una filiación étnica muy, muy lejana a lo de los zonas, pero que
Cuando nos ponemos a reflexionar, lo que nos cabría entonces es preguntarnos mediante qué mecanismos, lecturas o interpretaciones los espectadores que consumen o consumieron estas imágenes llegaron a aceptar o deducir que los sujetos ahí fotografiados podrían pertenecer al mundo de Tierra del Fuego. Cómo esas concienzudas mentes científicas del comienzo del siglo XX que elaboraban los primeros estudios de los pueblos originarios no repararon en los cambios de filiación étnica al que se estaba sometiendo a estos sujetos retratados. Más aún, debiéramos preguntarnos qué pasa hoy, cuando se continúan utilizando estas fotografías como imágenes representativas de la historia de Argentina y de Chile, sin pensar que podría existir una identidad étnica distorsionada o desplazada. La distancia, nosotros sabemos, es considerablemente extensa, pero esa distancia evidentemente no ha estado presente a la hora de interpretar y dar valor a estas dos imágenes fotográficas. Entonces, en estos pasaportes de viaje indistintos que se les dio a estos sujetos que se convierten en objetos, podemos sostener que las modalidades de construcción de las alteridades, en estos casos son dos alteridades chaquenses y fueguinas, materializadas en estos dispositivos, entregan un cierto tipo de indígena desnudo, y ahí volvemos a lo que decíamos al principio, provisto de arco y flecha, que cumple visualmente con nuestro estereotipo de lo bárbaro. Así, estas imágenes llevan a representar el modelo de lo bárbaro, porque cumplen con nuestras expectativas visuales de lo que suponemos es un estadio cultural del indígena cazador-recolector, desprovisto de vestimenta, etc. Esta reproducción de estereotipos es muy, muy común en nuestros contextos. Continúa siendo un elemento que nos debiera apelar a la reflexión. Y por último, para no extenderme tanto, quería mostrarles otro conjunto de imágenes para poder hablar acerca de los modos en que también las imágenes producidas en contextos de captura de los indígenas, en contextos de masacre, de violencia explícita, pueden ser hoy herramientas de autoafirmación identitaria, de discusión dentro de las mismas comunidades, y hasta ser herramientas para juicios de lesa humanidad. Hace varios años, disculpen, pero no puedo pararlo al perro, si están escuchando que está ladrando mi perro. Hace varios años yo había trabajado mucho con las fotografías de etnógrafos en el Chaco, y ubiqué un conjunto de imágenes obtenidas en el contexto de la masacre de Napalpí en 1924, uno de los eventos más traumáticos que vivieron los pueblos indígenas de nuestra provincia, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en Alemania. Yo sabía que el día de la masacre estuvo un científico del Instituto del Museo de la Plata, Robert Lechmann-Nitsche, porque la documentación de la época daba cuenta y porque fue llamado como testigo por parte del Congreso para hablar acerca de testimoniar sobre la masacre. El hecho es que siempre se había dicho que la masacre de Napalpí era una masacre invisible, que no tenía representación. Yo insistía que Lechmann-Nitsche siempre iba con una cámara y que en algún lado tendría que estar alguna imagen. Y de hecho las encontré. Les muestro algunas de estas imágenes que ustedes verán que no tienen que ver explícitamente con el conflicto ni con la violencia, porque son imágenes que nos muestran un escenario apacible, de amistad, de tranquilidad. Pero, insisto, la imagen es un foco de resistencia, y hay que buscarla, hay que preguntarla, hay que bucearla, pero aún así, a mí me aparecían en mis análisis que estas imágenes se me resistían a la interpretación. Encontraba que varios de estos sujetos tenían un pañuelo blanco, no sé si lo alcanzan a identificar, en el brazo, varios de ellos tienen un pañuelo blanco, pero no sabía qué significaba esto. La única imagen que explícitamente ubicaba a Lechmann-Nitsche
en ese contexto era este avión, y de puño y letra de Lechmann-Nietzsche en alemán está escrito avión contra levantamiento indígena en Napalpí. Y además está el mismo Lechmann-Nietzsche representado adelante de este avión. Cuando yo encuentro estas imágenes, que hoy las van a encontrar en todos lados, porque pudimos trabajar con las comunidades, porque hubo una apropiación de distintos campos, desde el campo científico a las mismas comunidades de estas imágenes, hubo una demanda de estas imágenes, pero cuando las encontré en ese momento, les vuelvo a repetir, la interpretación o la comprensión de esas imágenes era como que no terminaban de cerrarme, por decirlo de algún modo. Se las muestro en una oportunidad a dos miembros de la comunidad, a Juan Chico y a David García, fueron los primeros que se los mostré en mi oficina, y en ese momento Juan me dice, yo no te puedo creer lo que estoy viendo, porque mi abuela me contaba que en el contexto de la masacre les ponían un brazalete blanco para identificar los buenos de los malos, los indios, que yo denomino los indios amigos, de los que no lo eran. En definitiva, yo pude escribir mucho sobre esto porque en ese diálogo con las comunidades y en la construcción colaborativa, las imágenes adquieren otro sentido, otro significado, y les permitieron también a las comunidades comenzar a debatir y a reflexionar acerca de la misma masacre. Estas imágenes hoy fueron incorporadas al juicio, en principio a la investigación que la Fiscalía Federal de Resistencia está haciendo para pedir que la masacre de Napalpí sea declarada delito de lesa humanidad. Son incorporadas también la lectura que nosotros hacemos de estas imágenes como documentación probatoria. Esperemos que esto entonces pueda llegar a esa instancia. Lo que estamos hablando entonces es que la politicidad de las imágenes no tiene que ver solamente con aquello que está representado, sino también con todas estas instancias de circulación, de uso, de apropiación y de posicionamientos políticos que los mismos investigadores tenemos acerca de esas imágenes. Si yo me las hubiera guardado, probablemente algún otro día otro investigador las iba a encontrar en el mismo archivo, pero me parece que el hecho también de socializar las imágenes, de plantearlas en un escenario dialógico con las comunidades indígenas, de no guardarlas en un archivo de investigador cerrado y como coto de caza o repitiendo las prácticas coloniales de encontrar en la imagen un botín, en este caso un botín para la investigación, no solamente limita las posibilidades de reflexionar sobre la imagen, sino también anula, obtura las posibilidades que las mismas comunidades tienen de poder tomarlas como, aun cuando han sido un elemento de colonización, como herramientas para distintas instancias de autoafirmación, de lucha de las mismas comunidades indígenas. Bueno, esto es como un resumen muy rápido de lo que quería comentar.